afortunado, pues mi vida estaba escrita desde antes y ni te había pensado. Emprendí mi propio rumbo, esforzándome para alcanzar mis sueños. Lo hice con empeño. Caminé hasta encontrarme contigo, y al oír tu voz despertaron mis sentidos. Comprendí que tú eres más que la vida, que vivir sin ti de nada valdría. Alumbraste mi sendero con tu luz, caballero de la cruz. Y he corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado fondo. Y en mi recorrido ahí te encontré. Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Escucha bien esto, pueblo. Todavía queda mucho por hacer. Todavía hay tanto que aprender. Y el que crea que ha llegado, falta más por recorrer. Falta más. Y he corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado todo. Y en mi recorrido ahí te encontré. Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Y he corrido tanto y he corrido bien, he visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado todo. Y en mi recorrido ahí te encontré. Me abrazaste fuerte y yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. No has terminado conmigo. Dios no ha terminado con nosotros. Él tiene un propósito en estas vidas. Gracias a Dios. O sea que mientras estemos aquí en esta tierra, todavía no seremos un producto terminado. Dios está trabajando en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo importante? Así como el alfarero y el barro, ¿no? Asegúrate que como barro estés en sus manos, porque en manos del buen alfarero, Él te llevará a ser una vasija elegante, preciosa, a su gusto, para su honra y gloria. Amén. Les saludo con mucho gusto. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Es una bendición verles aquí y queremos que aprovechen la palabra del Señor en esta hora. Saludamos a todas las personas desde Centro de Oración Cristo de la Respuesta en Ciudad Pemex, Tabasco, México. Mandamos un fuerte abrazo, saludos y un aplauso para todos ustedes. Que Dios les bendiga y sigan viéndonos a través de esta plataforma de internet. Gracias al Señor por todas las cosas que nos da. Y hoy vamos a continuar avanzando en nuestra enseñanza. Así que hoy corresponde ver primera y segunda carta del apóstol Pedro. Así que yo les invito a que tomemos un tiempecito cerrando tus ojos y dile al Señor: habla conmigo, dirígeme, abre mi mente, mi corazón, porque tu palabra me da vida y yo quiero tener vida de Dios en mí. Quiero vivir esta palabra y enseñarla a otros también. Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias en esta hora de la noche. Pedimos que tu palabra nos forme, que tu palabra nos bendiga
que podamos tener ese corazón entendido, ese espíritu entregado a ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro espíritu, nos lleves a esa experiencia poderosa contigo y que podamos crecer cada día en ti. Y hoy a través de esta palabra, Señor, lo que tú quieres darnos y enseñarnos, tráelo al corazón porque lo necesitamos. Gracias, Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Bendice el nombre de Dios. Gloria al nombre del Señor. Les pido que tomen su tiempo para estar serenos, tranquilos, pero dispuestos a recibir de la palabra del Señor. Primera y segunda de Pedro. Quiero decirles que esta carta o epístola se vuelve muy interesante. Primero, porque viene de un hombre que ya tiene un montón de experiencias como siervo de Dios, que conoció el sabor del fracaso y que se levantó por la sola misericordia de Dios. Porque si Él te hubiera hecho a ti o a mí lo que le hizo a nuestro Señor Jesús, creo que lo hubiéramos reprobado desde el primer momento y lo hubiéramos mandado al infierno. Pero Jesús sabía que le iba a ser instrumento escogido, como el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Y la última carta que se escribió fue precisamente la segunda carta del apóstol Pedro. Entonces vamos a una semblanza rápida sobre estas cartas o epístolas del apóstol Pedro. Y quiero decirles que quien escribió, obviamente fue el apóstol Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando él inicia escribiendo aquí en el primer capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, se presenta Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, y sigue diciendo. Entonces desde aquí tenemos la firmeza que esta carta la escribió el apóstol Pedro. Él, como podemos ver en varias citas bíblicas, fue presentado como el líder entre los apóstoles de Cristo. Desde los evangelios siempre se mencionaba Pedro, Jacobo y Juan, pero siempre a la cabeza Pedro. Y de ahí en adelante siempre fue presentado, aún en el libro de los Hechos, en primer orden dentro de los apóstoles, el apóstol Pedro. A Pedro originalmente su nombre era Simón, en griego, Simón, y en hebreo se podía pronunciar Simeón. Marcos 1:16, Juan 1:40 y 41. Ahí encontramos que Pedro era el hijo de Jonás, quien también era conocido como Juan. Jonás era conocido como Juan y era un miembro de la familia de pescadores, miembro de familias de pescadores. El Señor le llamó Pedro y es el mismo Cefas, que ambas palabras quieren decir piedra o roca. Por cultura, nosotros cuando hablamos de roca, cuando hablamos de piedra, decimos es algo pequeño. Y cuando hablamos de roca, es algo grande. Pues fíjense que no. Perdónenme, pero científicamente, sobre todo nosotros los geólogos y los geofísicos, nos prohíben, y es un craso error, decirle piedra, usar la palabra piedra. Si la usamos aquí en el vocablo contextual de nuestra cultura es pero si yo hablo con una persona entendida en estas cosas, con un geólogo y geofísico, y saben que yo soy geofísico, esa persona se va a reír de mí o es válido que me amoneste, porque desde la escuela en nuestra formación nos dicen prohibido decir la palabra piedra, porque no son piedras, son rocas, desde la pequeñita hasta la grande. Pero nosotros, esto lo aclaro porque es propio, ya que algunos dicen, no, entonces si es roca, entonces sí es cierto que sobre Pedro está fundada la iglesia. No, no. La iglesia está fundada sobre la base que es Jesucristo. ¿Ok? Entonces nada más una aclaración. Entonces él fue miembro de una familia de pescadores y Andrés fue el primero que conoció de Jesús. Y Andrés fue quien lo trajo a Cristo Jesús, según Juan 1 del 40 al 42. Por lo que vemos y lo que dice la Biblia, Pedro era casado, tenía su esposa, tan así que dice la Biblia
que un día su esposa enfermó y Jesús fue y sanó, tenía fiebre. Hoy decimos, ay, cualquier cosa, pero en aquel entonces donde la medicina era bastante escasa, habían otro tipo de medicamentos naturales, pero hasta una fiebre podía matar a una persona. Entonces Jesús hizo un milagro, y la suegra de Pedro. Entonces, para que vean que él era casado, cabe aclarar, porque si dicen los católicos que Pedro fue el primer papa, entonces cualquiera entiende que Pedro nunca se casó por la costumbre de la Iglesia Católica, pero Pedro tuvo su esposa. Entonces, Cristo fue el que lo nombró Pedro. Pedro es una palabra griega, o Cefas. Cefas es una palabra en arameo. Entonces ya estamos entendiendo algunas cosas aquí. Simón es su nombre en griego, Simeón es en hebreo, y Pedro es un sobrenombre que Jesús le dio, que quiere decir piedra o roca en griego, y Cefas, que viene siendo lo mismo, roca o piedra, pero ahora en arameo. ¿Estamos hasta ahí, verdad? Correcto. Pedro llevó a cabo muchos milagros y están registrados en la Biblia, como en Hechos capítulo 3 versículo 9, aquel paralítico que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo que se llama La Hermosa, cuando a eso de las 3 de la tarde iban a orar porque era la hora de la oración. Todas las iglesias tienen su tiempo, deberían de tener su tiempo de oración, y toda la gente debe de acudir a ese lugar. Es aparte de tu devocional personal, de tu cámara secreta que en casa debes de tener, también la oración congregacional que debemos tener. Entonces, Dios usó a Pedro en muchos milagros, en Hechos 18, Hechos 10, ahí registra la Biblia que aún sacaban a los enfermos. Era tanta la necesidad y tanta la gente que por lo menos al pasar la sombra de Pedro, tuvo tanta virtud sanadora este hombre, después de ser el gran apóstol de Jesús, tanta virtud sanadora, tanta unción y poder de lo alto, que solamente al pasar la sombra sobre los enfermos se levantaban, no importara la enfermedad. Entonces fue un hombre de milagros, no fue cualquier persona el apóstol Pedro. Y vaya que él también fue llamado a ser un predicador a los gentiles. Él abrió la puerta del evangelio a los gentiles, como en el caso de los samaritanos. Él predicó. En Hechos capítulo 8 encontramos cómo él fue el que da el mensaje a los samaritanos. En Hechos capítulo 10 él da el mensaje a Cornelio. También en otros lugares él estuvo predicando a los gentiles. De acuerdo a la tradición, Pedro tuvo que ver a su esposa siendo crucificado. Cuando estaba crucificado de cabeza, dicen que le llevaron a su esposa, y allí, crucificado de cabeza, él dio algunas palabras, según la tradición, no lo dice la Biblia. Cuando hablamos de la tradición, estamos hablando de historias, de personas a quienes la historia y los eruditos avalan como su historia fidedigna. Hay diferentes tipos de tradiciones, pero hay historiadores que son muy confiables. Entonces, uno de estos historiadores habla de estas cosas, que él tuvo que hablar sus últimas palabras cuando estaba crucificado de cabeza con su esposa. Imagínense, esto lo menciono para que vean el cuadro terrible que el apóstol Pedro enfrentó en esa situación. Estas dos epístolas fueron escritas en el caso de Primera de Pedro allá en el año 64 después de Cristo. Segunda de Pedro en el año 67 después de Cristo. Se cree que ya para este tiempo él estaba encarcelado en Roma, a punto de ser crucificado de cabeza, cuando él escribe estas cartas. No sé si hasta ahí me estoy explicando y les está sirviendo a ustedes la enseñanza. Y fue escrita estas epístolas a los expatriados en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran varias iglesias fundadas principalmente por el apóstol Pablo y por el fruto del Pentecostés que se dio allí en el aposento alto. De ahí salieron a predicar el evangelio, y así se establecieron estas iglesias a quien el apóstol Pedro se ve obligado bajo la inspiración de lo alto para escribirles estas epístolas. ¿Correcto? Y fue escrita desde Roma, desde la prisión donde estaba enfrentando ya casi la muerte inminente
poco después de que esta carta fue escrita, Pedro fue martirizado, murió como mártir. Entonces, por lo que yo decía, fue martirizado, crucificado de cabeza. Yo cuando leo en la palabra y en los evangelios, cuando Jesús le dice, está encomendando su obra a Pedro, Pedro, ¿me amas? Hasta 3 veces le dice. La primera y la segunda vez le dice, apacienta a mis corderos. Luego le dice, apacienta a mis ovejas. La tercera vez irrumpió en llanto Pedro, porque estaba siendo sincero con el Señor. Pero era tan importante y tan firme el llamado, como también tan serio, que tenía que aún morir como mártir. El Señor le preguntó hasta la tercera vez, Pedro, ¿me amas más que todos estos? Él irrumpió en llanto, porque él ahí entendía que su vida a partir de ahí ya no contaba. A partir de ahí empezaba lo que bien se le había dicho: cuando tú eras joven, refiriéndose a la vida de ministerio, tú te ceñías solo, te vestías e ibas para donde querías. Pero cuando seas viejo o seas maduro en la fe, ya no dependes de ti. Ahora otro te ceñirá e irás para donde no quieres, refiriéndose a la guianza de Dios, del Espíritu Santo, y a la necesidad de evangelizar que lo obligaría a llegar aún hasta el martirio. ¿Me estoy explicando? Entonces vean lo serio que era todo esto. Bajo la persecución de Nerón, miren, en este tiempo se levantó como emperador en Roma Nerón. Nerón fue uno de los más malos Césares, así se les conocía a los emperadores. Es uno de los más malos, que fue el que martirizó a muchos cristianos. Y era tan sanguinario, odiaba tanto el evangelio y a Jesucristo y el nombre del Señor Jesucristo, que todos los que creían en él eran sus enemigos. Él fue el inventor del famoso circo romano, donde sacaban al espectáculo y lanzaban a los cristianos y eran despedazados por las fieras. Por las noches, literalmente, se oye feo, me oigo mal, me veo mal, pero fue terrible. Sembraban en estacas a los cristianos, les rociaban combustible y los prendían, y eran teas ardientes para iluminar el palacio. Este fue un hombre que odiaba el evangelio, uno de los malditos de Jehová, puedo decir, porque así menciona la Biblia. Ahora, ¿de dónde vino esto? De un espíritu diabólico que también va a ser el espíritu del anticristo, porque la historia y los historiadores dicen que Nerón era un homosexual, y como tal, pues por eso desde ahí ya tenía bases para odiar el cristianismo, por su vida de homosexualidad que llevaba, entre otros problemas más. Entonces, cuando Nerón persigue a los cristianos, muchos enemigos del cristianismo también se sintieron estimulados y motivados, y también hicieron persecución contra la iglesia. Para este tiempo la iglesia ya tenía 35 años de existir. Entonces, muchos enemigos, incitados por Nerón y motivados por Nerón, si Nerón, el César romano, lo estaba haciendo, bueno, pues vamos. Y empezaron a perseguir y a dar muerte a los cristianos. Entonces, imagínense, allá por el año 54-68 fue cuando Nerón también ejecutó a Pablo. Él fue el que le cortó la cabeza al apóstol Pablo. Entonces, todo esto estaba viviendo la iglesia. Y en medio de una persecución, ¿quién no va a tener miedo, temor, sentirse que está a punto de negar su fe? Entonces el apóstol Pedro se ve obligado a lanzar una carta, porque en medio de herejías y de persecución la iglesia estaba a punto de sucumbir, y por eso el apóstol Pedro tomó cartas en el asunto. Entonces su primera carta es principalmente una exhortación a permanecer firmes a pesar de la persecución. Esa es su primera carta, que permanezcan firmes en o a pesar de la persecución, porque él aclara en su epístola diciendo: si hemos de padecer en el mundo, mejor padezcamos sirviendo al Señor. De todas maneras no te vas a librar. Si dijéramos que te regresas al mundo y te va a ir bien, no, te va a ir mal.
Mejor padece sirviendo al Señor, porque sabes que allá en el mundo, padeciendo, al final de cuentas vas a morir y vas a perder tu alma eternamente. Pero en el Señor quizá padezcas hasta la muerte, pero te has ganado la vida eterna por la gracia del Señor. Amén. Ok, entonces esa era la enseñanza del apóstol Pedro. Permanezcan firmes a pesar de la persecución que se está dando en estos tiempos. Varias iglesias, o casi todas a las que escribe el apóstol Pedro, fueron fundadas por el apóstol Pablo. Y como dije, unas cuantas eran frutos del Pentecostés, y la mayoría de los creyentes eran gentiles, o sea, no eran judíos, pues eran gentiles, gente apartada, gente separada, gente que no tenía sangre judía y que algunos judíos y judaizantes rechazaban, pero el apóstol Pedro fue llevado por el Espíritu Santo aún a tener parte o gran parte de su ministerio a los gentiles, y sus cartas fueron principalmente a los gentiles. Amén. Esta iglesia, como dije, estaba compuesta de judíos y gentiles, pero más de gentiles. Hay una razón por la cual escribe este libro. Y en Primera de Pedro, toda esa epístola es para animar y exhortar a una iglesia perseguida. Esa carta de 5 o 6 capítulos estaba dirigida precisamente para animar a una iglesia perseguida. Están siendo perseguidos, no se dejen, sigan adelante, perseveren en el Señor. Si mueren, mueren para Cristo, y vale la pena vivir y morir en Cristo y para Cristo. Ese era su mensaje del apóstol Pedro. Y en Segunda de Pedro eran consejos personales, porque había un problema en ese tiempo. Se habían levantado falsos maestros y falsos profetas, principalmente enseñando que Cristo ya no venía. Siempre no se arrepintió, ya no va a venir por su iglesia, Ese era el mensaje. Y habían torcido la palabra y habían dado vuelta a la hoja de la profecía. Y el apóstol Pedro retoma este asunto. ¿Y por qué el apóstol se para tan firme para refutar la doctrina falsa de aquel entonces? Porque ya él sabía lo que era negar al Señor, y para estas alturas él no estaba dispuesto a negar nunca más al Señor. Él sabía lo que era soportar castigo en su propio cuerpo, amenazas y ver morir a muchos amigos a manera de mártires, y sabía él que él pronto iba a ser martirizado, que luego le tocaría a él. Así que no iba a bajar la guardia, iba a continuar enseñando a la gente que no negaran su fe, que era mentira lo que otros estaban enseñando. Y cuánta gente hoy en día anda tratando de darle vuelta al asunto, que Cristo no viene, que ya se tardó demasiado, que este mensaje lo vienen dando desde hace muchos años. Lo cierto es que Cristo lo dio y desde ese entonces se viene dando que Cristo viene, y han pasado 2000 años, pero Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? Y él dijo: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardar, sino que es paciente, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Por eso he dicho, tenemos corto tiempo solamente para arrepentirnos y ganar más almas para Cristo en estos últimos días. Amén. Por ahí en un paréntesis te pregunto: ¿y estás ganando almas para Cristo? ¿Alguien está escuchando palabra de Dios a través de tus labios? ¿Alguien está siendo edificado en la palabra de Dios por tu vida, por tu testimonio, por tu ejemplo? Entonces, si es así, hay que seguir adelante, porque solamente tenemos tiempo para arreglar nuestras vidas con Dios y para ganar almas para el reino de los cielos. ¿Para quién? No es mi reino, es el reino de los cielos, el reino del Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero que le des un aplauso al Señor por su reino, por su obra, por su bendición. Bendice el nombre de Cristo mientras tú das ese fuerte aplauso. Los temas principales que él aborda en sus epístolas es la esperanza. ¿Esa esperanza de qué? De vida. Esa esperanza de que un día tendremos la corona de victoria en Cristo Jesús. El sufrimiento era otro de sus temas principales, o es uno de sus temas principales. La santidad, la humildad y la sumisión. Temas principales que el apóstol Pedro usa en estas cartas. Hay un énfasis, un sentido muy serio que él da, y es el sufrimiento por causa de la justicia. Que ese sufrimiento no debe sorprendernos, porque
en aquel tiempo era un sufrimiento de a de veras porque era persecución y morir por causa de la fe en Cristo. Hoy algunos tienen sufrimiento y se sienten perseguidos porque el suegro o la suegra le dicen: ¿sabes qué, mijita? No vas a seguir siendo mi nuera si tú sigues siendo evangélica. Le dicen al hijo: te voy a quitar la herencia si tú no dejas si tú no te apartas de los evangélicos. Entonces sienten que eso es una gran persecución. No, lo que pasa es que no has madurado en el Señor, porque enfrentar problemas eran estos. Hoy, gracias a Dios, que nosotros no hemos padecido hasta allá. Hoy con cualquier cosa la gente se desinfla. Hoy con cualquier cosa la gente ya no quiere seguir. No hemos sacrificado nada. De hecho, el sacrificio lo hizo el Señor Jesús. Él nos pide nada más esforzarnos. ¿Y qué es esforzarnos? Es dar un poco más de lo acostumbrado. Es ir más allá de nuestros límites. Eso es esforzarnos. Pero el sacrificio ya lo hizo Cristo. Pero en este tiempo ahí sí había sacrificio. Y no cualquier sacrificio, era la vida que se tenía que ofrendar por causa del testimonio de Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Alguien me está entendiendo? Por aquellos que dicen: ya no quiero nada, ya no me saludan, mire que ya está lejos de ir a la iglesia, que hay que pagar pasaje, que hay que ir de noche, hay que regresar de noche. Eso es lo de menos. Imagínate si hoy, Dios no lo quiera, hubiera una persecución en la iglesia donde digan, como en aquellos tiempos, en la época de la Revolución Rusa, cuando se estableció el comunismo, que entra un soldado y dice: a ver, todos los que realmente sean cristianos, que se pongan de pie. Unos cuantos se pusieron de pie. Sacó su arma y a los demás los mató. Dice: porque estos son los valientes que no niegan su fe y ustedes están negando su fe. Así de feo, así de crudo, así de feo. Otro soldado llegó y pidió lo mismo en otra ocasión y en otro lugar. Y los que se pusieron de pie recibieron un abrazo de parte de él diciendo: qué bueno que ustedes son cristianos fieles, porque yo he aceptado a Cristo y quiero identificarme con esos valientes que no niegan su fe. Entonces, pero hoy en día, amados hermanos, como es tan fácil decir soy cristiano, como es tan fácil mencionar el nombre de Dios, que hasta los artistas y todo mundo, Dios te bendiga, ay, es cristiano. No, Señor, así es tan fácil negar la fe y hacer una alianza con el mundo y mezclar una cosa con otra. ¿Me estoy explicando? Entonces, pero no hemos sacrificado nada. El mismo apóstol Pablo dice: no hemos sufrido hasta la sangre, hasta derramar sangre. A mí, a lo largo de mi vida y de ser pastor y predicador, lo más que me han hecho es tirarme la puerta casi en la cara, cerrarme, y 2, 3 personas decirme: si no te vas te agarro a golpe. Es lo más, pero nunca me han golpeado, gracias a Dios. Tampoco estoy invocándolo porque no quiero que me golpeen por el evangelio, pero si fuera necesario sería una bendición. Pero Dios sabe hasta dónde, qué es necesario que uno pase. Pero sin embargo, lo que te quiero decir, te sigo insistiendo, tenemos que ser esforzados y valientes por causa del evangelio. Que nada te haga regresar del camino, ni perder tu esperanza de salvación. Entonces, el énfasis era el sufrimiento por causa de la justicia. Esto no debe de sorprendernos. Todo cristiano tiene que aprender a sufrirle en la vida por causa del evangelio. Si antes sufrías en el mundo, ahora vente acá. Si tu esposo no es cristiano y te trata de negar, atiéndelo con cariño, con amor, con respeto, pero nunca apague él tu fe en el Señor. Sigue adelante, porque es una lucha, es una batalla. Y aquí alguien va a ser ganador. Y si tú, que conoces al Señor, te declaras derrotado o derrotada, ya perdiste. Porque no solamente pierdes tu alma, también pierdes a toda la familia. Pero si tú logras mantenerte, hay mucho testimonio o muchos testimonios de gente que así ha ganado a toda su familia para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces los creyentes deben someterse al sufrimiento injusto a la manera de Cristo. Porque siempre habrá injusticia,
Siempre que se trata de establecer el evangelio, siempre que se trata de establecer una causa noble, por propios y por extraños uno es atacado. Mi papá cuánto nos platicaba de cuando empieza él a predicar el evangelio en poblados y en rancherías, en comunidades donde la gente estaba muy cerrada a todas las cosas. Persecución, amenazas de muerte. Dice que predicaban en una casa así de lámina y tomaban las gravillas, las gravas, así por montones, y en lo que estaba predicando aventaban para que sonara, hiciera escándalo. Estaba predicando y dice que tomaban los sapos, los amarraban con un hilo y le daban vuelta y se los aventaban en lo que estaba predicando la palabra de Dios. Cosas como esas, hasta llevar un día a la judicial denunciando que era una secta mala y que estaban tratando de dañar al pueblo. Y cosas como esas en aquel entonces, aquí en nuestros medios. Hoy en día, pues la persecución y la oposición ha cambiado, porque ahora es a través del desánimo, a través de los malos comentarios, a través de traer o tratar de meter el mundo dentro de la iglesia, que están tratando de pervertir, desvirtuar y frenar el avance del evangelio. Pero para eso está la palabra de Dios, para que nos demos cuenta y sigamos predicando, porque esto es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, es la palabra del Señor. Si antes se avanzó con el evangelio hasta llegar hasta nuestros días, sin tener los recursos, porque la iglesia primitiva no tenía una Biblia como la tenemos nosotros, mucho menos las libertades de predicar. Hoy nosotros tenemos muchos medios, la televisión, la radio, el internet, los periódicos, usamos folletos. Es tan sencillo imprimir un folleto y repartir, pararte en una esquina, y aquí en nuestro México y en nuestro medio no hay nadie que te detenga porque hay libertad religiosa. Así que tú tienes todo el derecho, siendo un mexicano, de pararte en cualquier esquina o en cualquier lugar público y predicar la palabra sin que nadie te diga nada. Pero así como está de fácil, así también la oposición se ha levantado y el enemigo sabe por dónde tenerte atrapado. Así que hay que sacudirnos eso. Amén. Para describir la iglesia, Pedro les enseña a sus lectores a vestirse de humildad. ¿Quieres conocer la iglesia? Vístete de humildad. La concepción que Pedro hace o tiene de la iglesia la compara como una casa espiritual, compuesta de piedras vivas, edificadas sobre Cristo como fundamento. Jesús animó a Pedro a cuidar de la iglesia, así como lo hace el pastor con las ovejas. Por eso no es extraño ver a Pedro usar las piedras vivas, la palabra piedras vivas. 1 Pedro 2, 5 al 9. Usa la palabra pastores y ovejas. 1 Pedro 2, 25, 5, 2, 4. Y era una forma de describir o de hacer gráfica la iglesia a los lectores. Ahora, resumiendo, en la primera carta, el apóstol Pedro alimenta a las ovejas cristianas instruyéndolas sobre cómo bregar con la persecución desde afuera de la iglesia. 1 Pedro 4, 12. En esta segunda enseñanza y la segunda carta, enseña cómo luchar con los falsos maestros y hacedores de maldad que han entrado a la iglesia. Segunda de Pedro 2:1, segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Entonces, esta es, a grosso modo, la contextualización de las cartas del apóstol Pedro. Tomando unos minutitos nada más, solamente quiero remarcar algunos versículos de la primera y la segunda epístola universal del apóstol Pedro. Y quiero ir al capítulo 1 y leer del 3 al 7, que dice así: bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva. Noten la palabra esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Se dan cuenta la esperanza que está estableciendo el apóstol Pedro? Que no en vano creemos, no en vano aceptamos a Cristo. Hay una esperanza de una vida eterna reservada para todo el que cree. Amén. Allá en los cielos, dice el apóstol Pedro. Estoy en el versículo 5 del capítulo 1, primera de Pedro. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, está preparando, que si es necesario morir, prepárense, pero no se amedrenten, porque hay una vida eterna esperándoles. Ese era el mensaje claro y directo. No se regresen, tal vez vayan a morir, vaya qué palabras, tal vez tengan que morir, pero sepan que les espera allá en el cielo una vida eterna. ¿Ok? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Miren cómo, si hay un metal precioso que desde los tiempos antiguos se menciona, es el oro, y tiene su proceso de separación, de descontaminación, de pulir hasta llevarlo a una joya preciosa, el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Habla de la fe del creyente. En aquel entonces muchos creyentes murieron bajo la ira de el Nerón perverso, que como un día les dije, uno de los cristianos antes de morir, cuando iba a ser atacado por la fiera, le dijo: Nerón, será cuestión de minutos para que yo esté en la presencia de Dios, pero tú serás recordado porque tu nombre solamente los perros lo van a llevar. Tremendo, ¿no? La profecía que le dieron. Y ustedes pueden constatar si hay alguna persona aquí que se llame Nerón, ¿verdad? Pregúntele cómo se llama el perro de la casa. Y nos pasamos al versículo 15. Y me gusta esto porque habla de la santidad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En dónde? En toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Ves cómo demanda una vida de santidad? Porque venir a una iglesia no es sinónimo de santidad. Cumplir con ciertos lineamientos y costumbres de una organización no es sinónimo de santidad. Santidad es que te apartes del pecado y vivas para Dios. Amén. Y es lo que nos requiere la palabra. En el versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La vana manera de vivir es precisamente la línea de maldición que se trae de pecado, arrastrando, que se va heredando de padre a hijos. De ahí, cuando aceptas a Cristo, de ahí somos rescatados, de esa vana manera de vivir, que aún hasta las enfermedades que se heredan por los genes, cuando tú vienes a Cristo, aún eso se cambia. Tu genética se cambia por la genética de Dios. Amén. Y aquí tenemos varios testimonios. Y lo menciono así rápidamente, con todo respeto, pero lo menciono. José Manuel Ochoa, ustedes lo conocen. Todos sus hermanos ya murieron. Y algunos eran más jóvenes que él. Nada más le sobrevive una mujer, una hermana, y su mamá, su papá, todos murieron. Pero José Manuel está vivo, fuerte y saludable. ¿Por qué? Porque él es un hijo de Dios. Porque él aceptó a Cristo. Otro ejemplo es Nepo, Ismael. Todos sus familiares murieron, y todos, él mismo lo testifica, todos sus familiares directos se divorciaron, porque sus padres también se divorciaron. Pero él, siendo un hijo de Dios y un siervo de Dios, permanece en el camino del Señor,
Está al lado de su esposa, con su hija, y está saludable, ¿no? Miren que hasta muy bendecido está. Y hoy más porque está cumpliendo años. Denle un aplauso a Nepo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, el primer versículo. Dice, desechando pues toda malicia. ¿Qué cosa? Todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la palabra, es la enseñanza. Que desees, que estés aquí, que tomes la palabra, que bebas la palabra, que comas la palabra, que absorbas la palabra, para que la palabra te dé vida. Bendito el nombre del Señor. Y desecha todo lo malo de tu vida, como se menciona aquí en estos versículos. Y me paso 1 Pedro 2, ahora el versículo 13. Dice así, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Nuevamente, la Biblia no nos manda a odiar al gobierno ni a criticar al gobierno. No puedo estar de acuerdo con algunos políticos o con la política que hoy nos dirige, pero mi deber es someterme, dice la palabra del Señor, respetar y orar por ellos. Versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis. Que cuando yo conozco mucha gente que cuando los conocí sin Cristo traían un ojo morado, no bien les sanaba ese ojo y traían la boca hinchada de los golpes que llevaban, sin dinero, enfermos y perdidos. Y estaban contentos. Pero vienen al camino del Señor y se vuelven chechos. Ahí ya se acabó todo. Ahora ya hay que ponerle todo en charola de plata, si no, los señores se ofenden. Pero dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo malo lo sufrías, ahora Dios te va a aprobar si sufres en el camino del Señor. Amén. Primera de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras mujeres, ya se metió a la cocina, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Hay un problema que a mí me preocupa mucho. ¿Saben cuál es? Que Tabasco, meses atrás, fue también nombrado. ¿Por qué nos han de caer todos los males acá y todas las estadísticas malas? Ahora fue nombrado el número 1 en matriarcado. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas de gobierno, las estadísticas oficiales. Y es cierto, es cierto. El hombre del sur-sureste, sobre todo el tabasqueño, es muy sumiso a la mujer. El problema es que hay mujeres astutas que usan para mal todo eso. Mujeres que sacan de las iglesias a sus esposos. Mujeres que llevan a sus esposos a donde quieren. Si a alguien les cae mal, hacen que el esposo también le agarre coraje a aquella persona, aunque ellas estén mal. La mujer manipulando en todo. Una cosa es que la mujer sea prudente y sabia y haya que escucharla como Dios le dijo a Abraham, que oyera a su mujer. Y otra cosa es que bajo desvíos controle el hogar, ya sea un espíritu jezabélico. El problema también cuando el varón está mal, porque hay mujeres prudentes, sabias, sensatas, como dice Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia consumándola derriba. Pero hay mujeres sensatas que dicen, oye, cálmate, no es así como tú estás diciendo. Pero hay mujeres prudentes, sensatas, que calman al varón, que le calman la ira, que le bajan los humos al varón, como debería de ser, y no que lo incites al mal. Porque a ti te cae mal fulana, tiene que caerle mal también a él. Porque a ti te cae mal la familia de él, también a fuerza tienes que separarlo para que a él le caiga mal su familia. No, hay que ser justos y honestos. ¿Me estoy explicando? Pero aquí dice la palabra
Vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Y acá, para los que se alegraron, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, con sabiduría, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mira hasta dónde te lleva. Que un varón disgustado con su esposa, no es correcto que doble sus rodillas, a menos que primero se haya puesto de acuerdo ya con su esposa, porque tus oraciones tendrán estorbo. Y yo conozco varones que se pelean en casa y dejan a la pobre mujer allá llorando, de rabia, de coraje, y acá vienen y empiezan a ministrar, aleluya, y gloria a Dios, y Cristo viene, y me voy con Él con todo y zapatos. Regrésate y arregla tu vida ya primero. ¿Hay varones aquí? Bueno, yo pensé que ya se habían ido. Versículo 13 del capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que te puede dañar? Esa es una palabra de vida que te debe de alimentar, donde quiera que andas. Si tú estás siguiendo el bien, nadie te puede dañar. Hace tiempo yo recibo una llamada de extorsión, como muchas que se dieron por esta zona. Y cuando me le pongo y le digo, espérame, yo no necesito ni que me chantajee, ni que me amenace, ni que me ofrezcas tu servicio. No, pues ten cuidado, que acá, que allá, que cuídate, porque sabemos quién eres. Ten cuidado tú, le dije. Y ustedes que andan haciendo lo malo, yo soy un siervo de Dios y ando haciendo lo bueno. Y si Dios les permite que me hagan algo, pues que le hago si es Dios el que lo está permitiendo. Pero para que me hagan algo tendrán que mover la mano de Dios, y no creo que Dios les permita a ustedes delincuentes hacer conmigo. ¿Ah? Así que tengan cuidado ustedes, les dije. Y le colgué. Nunca más volví a recibir una llamada. Gracias a Dios, ni quiero recibir esas llamadas. Pero, ¿qué es lo que te hace confiar y hablar así? ¿Quién es aquel que me podrá dañar si yo estoy siguiendo el bien? Ahora, si estoy en el mal, entonces sí hay que tener cuidado, porque tienes puerta abierta para todos los males. Versículo 15. Dice aquí, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, que Dios se santifica acá en nuestro corazón. Y estad siempre preparados, esto es importante, para presentar defensa con mansedumbre. ¿Cómo? Defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. O sea, el evangelio no es para pelearse con nadie ni para discutir. Dice el apóstol Pablo, si ustedes tienen tal costumbre, nosotros no la tenemos. Yo me retiro, porque el evangelio no es para pelear. Pero si demandas razón de mi esperanza, si quieres saber por qué creo en Dios, si quieres saber por qué creo en el Espíritu Santo, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si quieres saber por qué aguardo la venida de Cristo por su iglesia, mira, te lo voy a explicar con mansedumbre, con sensatez, pero con firmeza en el Señor. Sin necesidad de enojarme, porque a veces llegan personas con otro tipo de enseñanza y se les data por debajo de la lengua y termina uno hasta con coraje en contra de ellos. No, eso no es lo que nos manda la palabra del Señor. ¿Correcto? Versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bueno, es parte de lo que ya leíamos. Y me paso hasta el capítulo 5. Todo esto está lleno de tantas enseñanzas. Tengo todo subrayado estas epístolas. Pero capítulo 5, 1 Pedro 5, versículo 18. Esto es algo que nos compromete a porque habla del juicio. Dice que el juicio en el versículo 17 va a comenzar por casa. Y dice el 18, y si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? ¿Te das cuenta? Mucho cuidado. Aquí en la palabra está todo para que seamos salvos o también seamos condenados. No ahora, en aquel día. Pero hoy es día de arreglar cuentas con el Señor. Y vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Y en el capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Y qué es diligencia? Lo contrario de negligencia. ¿Y negligencia a qué te suena? A flojera,
abandono a no darle importancia. Pero diligencia es darle importancia. Poner todo lo que está de tu parte para que todo esto se dé. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. O sea, no te quedes ahí. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un ascenso continuo. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8, porque si estas cosas están entre vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que tenemos que estar siempre llenándonos de la palabra? Lee la Biblia todos los días. Que la palabra de Dios te edifique. Y a veces no es necesario leer tantos capítulos, sino comprender esos capítulos. Que Dios te habla a través de la palabra. Bueno, vamos ahí mismo en el capítulo 1, pero ahora el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahora está atacando la falsa doctrina de que Cristo ya no venía. Dice el apóstol Pedro, yo no vengo a cuentearles. Es que yo viví, yo estuve con Él, yo oí sus enseñanzas, yo lo vi resucitado. Y si lo vi resucitado, también lo vi cuando ascendió. Y si lo ve cuando ascendió, un día lo voy a ver cuando regrese por su iglesia. Amén. Entonces trata de inyectar esa firmeza y de refutar y rechazar la falsa doctrina de que Cristo ya no viene. Porque hay una serie de ideas, como cuando estemos leyendo Apocalipsis, que vamos a darnos cuenta. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Habla de esta profecía. ¿Cuál? La que estaba escrita, que estaba en la palabra. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no es un asunto particular, que nada más yo y se acabó, o que yo tengo la razón. Para eso están las enseñanzas, los estudios bíblicos como estos. Para eso están los grupos celulares, están las células donde nuestra iglesia se mueve, para que vayas y aprendas. Para eso está la enseñanza aquí de los viernes a partir de las 6 de la tarde, para que entendamos y aprendamos a conducirnos como hijos de Dios. Porque hay quienes leen la Biblia a su manera y la aplican a su manera. No tienen ni crean compromiso con nadie y dicen, yo no necesito de la iglesia, y están contra la palabra de Dios. Y finalmente, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién los inspiró? Entonces ahí está hablando de los falsos profetas y los falsos maestros a partir del capítulo 2 de esta segunda epístola. Y voy al versículo 14, 2:14. Y hablan de estos falsos. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Mucha gente que aunque llega a la iglesia, pero no se ve su crecimiento, al contrario, su fruto está diciendo que es una persona mala. Porque no entran ni dejan entrar a un espíritu farisaico. No edifican, pero sí destruyen. Aquí están reflejados en esta palabra. Aunque esto se dio con aquellos falsos profetas y falsos maestros que enseñaban lo contrario a lo que la Biblia dice, a lo que los apóstoles habían establecido a través de la palabra, también hoy en día hay mucha gente que se dedica a eso, a distorsionar la palabra, a mover de la fe verdadera a mucha gente. Cuidado, porque dice aquí que son hijos de maldición, y el que lo oye y logran ganarte, también entras en este plano, ¿no? Mucho cuidado. Segunda de Pedro 2, ahora el versículo 18.
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Hay gente que habían huido, pero por eso tienes que saber a quién escuchas y cómo escuchas. Primero vele el fruto. Ve su fruto y sobre eso guíate. Si tiene un fruto malo, apártate, porque aquí está en la Biblia que hay gente que ha sido contaminados por ellos. Sus palabras son infladas, tienen mucho argumento, mucha palabra y convencen a los inconstantes, dice la palabra del Señor, para que caigan en sus disoluciones, en sus concupiscencias. Gente que con verdad había creído en la palabra, gente que estaba fundada en la palabra, de repente por prestar esos oídos a esa gente, se pierden. Capítulo 3, versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Nuevamente, como el apóstol Pablo lo dijo, andando según sus propias concupiscencias. Esto es, que ellos están de su propia carne enseñando con ejemplos vívidos de su vida todo lo malo que llevan. Versículo 4, y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Yo me enfrenté mucho a todo este tipo de personas, tanto de las iglesias como fuera de las iglesias. Compañeros de estudios que me decían esta palabra, precisamente ellos sin darse cuenta que estaban apelando a una palabra bíblica. Ellos no lo sabían. Bueno, es que todo el tiempo han dicho eso. Y el mundo sigue igual y la vida sigue igual. Pero lo cierto es que Cristo viene pronto, amén. Versículo 10. Estoy en 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá, como dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto ya es para el final de los tiempos. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Noten bien, cielos nuevos. Hay 3 cielos, tema cuando estemos en Apocalipsis se los digo. Y dice tierra, ya no dice tierras, tierra nueva. Ya se explicará eso en su momento. Bueno, de momento aquí yo dejo de llevarles a unos versículos del apóstol Pedro y que esta palabra se arraiga en tu vida y en tu corazón. Que tengamos cuidado, porque así como en aquellos tiempos, hoy los tiempos también son difíciles, son duros, son malos. La gente ha encontrado otra manera de perseguir a la iglesia. El diablo sigue siendo el mismo, es muy estratégico. Aquellos fue incitándolos a la persecución, hoy al desánimo y usando propios de las iglesias para desanimarte y apartarte de la fe. Como dice aquí, detractores, murmuradores, criticones y de todo, aquí en la palabra está. Dios nos ayude para que los que realmente queremos un día ver el rostro del Señor, permanezcamos firmes, creyéndole a Dios y a su santa palabra, establecidos en la fe verdadera. De acuerdo a la palabra, nosotros somos invitados a una vida mejor. Y tenemos este libro de enseñanza. Bendita sea la palabra de Dios. Recibí yo un mensaje el domingo diciendo que se decidió el domingo, ¿cómo estuvimos? A 12 de noviembre como Día Internacional de la Biblia. Sociedades Bíblicas Unidas decidieron que el día 12 de noviembre es el Día Internacional de la Biblia. Y nos invitaban a hablar un tema de la Biblia, a hacer alusión a esto. Hoy lo digo, bendito sea el Señor por esos santos hombres que se dedicaron primero a traducir, primero a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, segundo a traducir, tercero a encuadernar y clasificar la Biblia, y hoy en plena época moderna, siglo XXI, la Biblia se sigue traduciendo a diferentes dialectos. He estado en reuniones de misiones donde algunas culturas solamente les ha llegado
una parte de un evangelio todavía traducido a su dialecto. Vean que a pesar de todo, no todo está igual aquí como estamos aquí nosotros. Hay lugares que necesitan mucho y queremos que Cristo venga allá, pero hay lugares que todavía no conocen de Jesucristo. Gracias a Dios porque tenemos este volumen de la Biblia. Sigamos adelante creyéndole al Señor. Si alguien no tiene Biblia, acérquese conmigo y le consigo una Biblia de inmediato, pero sea para leerla, no para guardarla. Levanta tus manos al cielo y dile: bendito Dios, te damos gracias por darnos la bendición de escuchar tu palabra, de hacer un paseo sobre ella, pero lo más importante es que esta palabra se arraigue en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que esta palabra forme nuestra vida, moldee nuestro carácter, cambie nuestro ser y nos lleve a una experiencia mayor contigo día con día. Que seamos bendecidos por la palabra para bendecir con ella a otros también, Señor. Llévanos al crecimiento espiritual a través de la palabra, al conocimiento de ella y amarte más y hacer más como tú, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos para permanecer firmes en cualquier circunstancia delante de ti, Señor. No hemos enfrentado persecución, pero si un día, Señor, tuviera que ser así, ayúdanos para permanecer firmes en ti. Muchas gracias por todo. Recibe toda honra, gloria, adoración y alabanza. Amén. Dale un aplauso al Señor. Agradecemos a los que nos han mirado. A Dios les bendiga. Les mando un abrazo y nos vemos en próximas fechas. Amén.